En este vídeo vamos a comentar Grito hacia Roma, que es uno de los poemas que le voy a pedir que lean con mucha atención. Y lo primero, antes de iniciar incluso la lectura, como veíamos en clase, tenemos que tratar de entender, ¿no? Cada uno de los poemas y cada una de las imágenes que aparezcan dentro del poemario, ¿no? Era una de las pistas para poder ir alumbrando qué es lo que quiere decir Lorca en estos poemas. Así que piensen siempre cuando analicen un poema dónde está incluido y en qué momento del poemario está incluido. Estamos en la parte octava, son 2 odas, son solo 2 poemas más largos que muchos de los que se contienen en el poemario. Y aunque es verdad que Poeta en Nueva York no se organiza de una manera lógica como un viaje, sí que más o menos uno puede ir estructurando ciertas partes, ¿no? Ciertas sensaciones también de ese viaje de Lorca por Nueva York. No será un trazado cronológico, como si es Diario de un poeta recién casado, ¿no? Que apunta a una evolución personal, individual y subjetiva, pero sí que nos ayudan cada uno de esos subapartados, cada uno de esos epígrafes, a entender también cuál es la óptica desde la que se escriben cada uno de estos poemas. Así que, aunque no estén incluso en la antología, revisen siempre cuáles son los poemas que acompañan dentro de cada parte a cada uno de los textos que analizamos o que ustedes luego van a analizar. Aquí se incluyen 2 odas, es esta la primera, Grito hacia Roma, y la segunda, en una edición tradicional de la obra, es la oda a Walt Whitman, ¿no? Son 2 aspectos, son 2 odas que transitan en paralelo, que tienen que ver con algunos de los temas fundamentales de la obra y que hemos visto, ¿no? Por una parte, la libertad individual, la libertad íntima, la libertad sexual que aparece en la oda a Walt Whitman, y aquí también desde una óptica muy personal hablaremos más bien de una libertad social, ¿no? Que eran los 2 polos, ¿no? Que veíamos que el surrealismo atendía. En este Grito hacia Roma, tanto como en la oda a Walt Whitman, lo que se proponen son una serie de modelos de alcanzar esa libertad y cuáles son las fuerzas destructores que se oponen, ¿no? Walt Whitman será el ejemplo positivo para esa libertad individual y sexual, ¿no? Y homoerótica. Y en Grito hacia Roma veremos cuál es el ejemplo negativo, ¿no? Veremos cuál es el comportamiento de la Iglesia Católica, el comportamiento del Papa y qué es lo que se opone entonces a esas fuerzas destructoras, ¿no? Desde la visión de los oprimidos, y además al final hay una llamada a la reacción, ¿no? Está en ambos poemas, por eso siempre hay que mirarlos dentro de una estructura mucho más amplia. También, para que antes de leer tengan un poco de contexto, ¿no? Hay que revisar también cuando se sabe cuándo fueron escritos estos poemas y si hay algún hecho que les da pie, ¿no? Por ejemplo, en Oficina y Denuncia o incluso en Danza de la Muerte está muy claro que son poemas que surgen en torno al crack del 29, ¿no? Y por lo tanto a las consecuencias del capitalismo que el capitalismo ha llevado a la sociedad. En este caso tienen que saber que en 1929, en febrero de 1929, se firma el Pacto de Letrán. Es un pacto que firma, bueno, el representante, ¿no? del papado, el cardenal, que firma en nombre del Papa Pío XI, y de la otra parte Mussolini en representación del rey Víctor Manuel III. En este tratado se restablece la relación política entre el Vaticano y Roma, bueno, en realidad Italia, que se había perdido a finales del siglo XIX, ¿no? Hacia 1870 había habido una ruptura entre la Iglesia y el Estado italiano, y aquí se reconocen mutuamente, por una parte, una independencia, una soberanía de uno hacia otro. Claro, la Iglesia gana con esto el reconocimiento nuevamente institucional, ¿no? del Vaticano como sede soberana o como soberanía dentro del país, dentro de Italia, pero también, y es lo que interpreta Lorca, es una aceptación también por parte de la Iglesia de cuáles son aquellos males del fascismo, ¿no? Pensemos que ya desde el título y ese subtítulo entre paréntesis tenemos también 2 localizaciones, que son 2 localizaciones propiamente simbólicas, ¿no? Lorca va a hablar desde como si estuviera arriba, ¿no? Como un profeta que está en la torre más alta en ese momento de Nueva York, que es el Chrysler, que lo tienen ahí en la fotografía, y va a hablarle a Roma, ¿no? Grito hacia Roma. Y ambos son locaciones
simbólicas, pero más que simbólicas son locaciones icónicas, ¿no? de unas ideologías, ¿no? Nueva York, la capital moderna, el centro del mundo, ¿no? A principios, como veíamos, a principios del siglo XX, que representa el capitalismo. Además, el Chrysler, no sé si lo saben, pero es el productor, ¿no? de coches, fue una de las primeras empresas que asume el modelo del Fordismo, de la construcción, ¿no? fabricación automática y en cadena. Por lo tanto, es un símbolo lógico del capitalismo. Y Roma como la sede del mundo antiguo, ¿no? En este caso la oposición también ahí es temporal, y es la sede de la religión católica, ¿no? Es una capital que también se convierte en símbolo, y en este caso va a pasar a ser un símbolo de injusticia. Ambos, ¿no? Tanto el capitalismo como el catolicismo, a partir de ese pacto de Letrán, se están alimentando unos a otros, ¿no? Al fin y al cabo, el capitalismo, o el catolicismo más bien al revés, ¿no? El catolicismo es la ideología religiosa imperante que mantiene, ¿no? a partir además de ese pacto, el capitalismo o el mantenimiento del sistema capitalista. También hay que tener en cuenta en esas pistas que les decía para interpretar algunos otros factores que conocemos a partir de la historia del texto, ¿no? En los manuscritos que José Bergamín tiene de Poeta en Nueva York, aparece también un título tachado aquí en Grito hacia Roma, y un primer título que luego Lorca desechó, ¿no? Pero bueno, nos da pistas, aunque no sea como Lorca quería que apareciera en el poemario, efectivamente nos da pistas de cuál es el contenido, ¿no? Así que atiendan. Clementa Millán, en el apéndice que les he dejado en el dossier, va indicando cada uno de estos cambios de título o cambios de versos, ¿no? que aparecen en un poema y otro. El primer título para esta obra, bueno, no sabemos si el primero, pero uno de los títulos que fue desechado es Oda de la Injusticia, y eso ya nos da un pie para leer este poema entendiéndolo de esta forma. Y además, en este poema debería incluirse, suponemos que aquí, por el listado de imágenes, una de esas imágenes de ese listado que también les he ofrecido, ¿no? que es la imagen del Papa con plumas. Ahí tienen una imagen que obviamente no es la que podría haber ido en el libro de Lorca, pero creo que es bastante simbólica porque no sé si conocen la historia, pero el Papa Francisco pidiendo perdón a los indígenas canadienses que habían sido, sobre todo a los niños indígenas que habían sido internados en una serie de internados, que cometieron una serie de abusos. Después de pedir perdón, bueno, el líder de este pueblo regala ese tocado de plumas, ¿no? Y bueno, lo que me interesa, porque lo traigo aquí además por la actualización del poemario, es porque generó muchas críticas, ¿no? Como ese símbolo de respeto tan alejado de lo que ha sido el comportamiento de la Iglesia Católica suponía una transgresión, ¿no? para muchos de los representantes de ese pueblo. Bueno, no sabemos muy bien exactamente qué quería significar Lorca con esas plumas sobreimpresas en ese fotomontaje sobre el Papa, pero sí lo que sabemos es que es una imagen que tiene muchas de esas imágenes de superposición, ¿no? visionaria, y que genera un contraste incómodo, ¿no? más en 1929. Ahora lo que les queda con esta introducción y con estas pinceladas para que entiendan un poco es poner en pausa este vídeo y leer muy atentamente el poema, y nos vemos en unos minutos cuando hayan hecho varias lecturas de este poema. Vamos entonces a comenzar con esta lectura guiada y acompañada de este poema. Lo primero, siempre piensen también el poema en global, incluso antes de comenzar a leer. Aquí tenemos un largo poema. Tipográficamente, por lo general en las ediciones aparece dividido en 4 partes, ¿no? con 4 espacios en blanco que corresponden a 4 unidades temáticas, ¿no? Así aparece en el comentario de Christian de Pape, la antología comentada de la generación del 27. Aunque en realidad me parece que son más bien 3 partes, ¿no? La segunda y la tercera están funcionando de una manera más orgánica, pero sí tenemos una primera declaración, que es esta que vamos a leer en la primera parte del comentario,
luego una contraposición y una vuelta, ¿no?, a esas imágenes del cristianismo primitivo en oposición con la degradación de estas, y al final una declaración de intenciones, una llamada a la reacción y a la revolución que es muy clara, ¿no? Efectivamente, este poema tiene una serie de imágenes complejas, visionarias, que además están muy relacionadas con la tradición religiosa. No sé si todas serán tan perceptibles para ustedes, pero en el final el mensaje está muy claro, ¿no? Y eso también se puede ver desde el mismo verso utilizado. Fíjense que no hay isometría, ¿no? No hay una regularidad métrica, tampoco hay una búsqueda de esquema de rima, ni siquiera de ritmo acentual que se mantenga de una manera constante, ¿no? Es decir, el verso se desliza, lo hemos visto que es propio del surrealismo, hacia la prosa, ¿no? Y aquí está muy enfocado al contenido que quiere referirse el poeta, no así en otros momentos de Poetas en Nueva York, que sí tengan más o menos regularidad, sí que atienden mucho más a la musicalidad del verso y al ritmo, ¿no? Aquí se abandona eso en pro del contenido que quiere reflejar, que como digo en la última parte creo que es muy claro, ¿no? Y hay una serie de verbos y una serie de imágenes que esas no entrañan dificultad. Pero vamos al primero de estos bloques. Leo rápidamente para poner un poquito en contexto, ¿no? Son una gran cantidad de imágenes y como siempre lo hacemos con todos los poemas, ¿no? Yo se los recomiendo también en otras asignaturas, es que busquen cuál es la estructura de la frase. Y aquí tenemos el verbo principal, lo tenemos tarde, ¿no? Caerán, ¿no? Es un futuro y aquí el profeta, poeta, está actuando precisamente lanzando una serie de maldiciones, ¿no? Y aquí las reminiscencias a las plagas de Egipto u otras cartas apocalípticas de las iglesias primitivas es bastante evidente. Vamos a ver cuáles son esas imágenes y por lo tanto cuál es esa profecía que lanza el poeta frente a la cúpula del Vaticano, frente, por lo tanto, al símbolo de la Iglesia Católica. Dice: manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que llevan el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren, y agujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que untan de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado, rodeado de miles de campanillas. Esa es la primera declaración de este poeta. Ahora vamos a revisar y les tengo aquí algunas imágenes, no todas, pero bueno, las que creo que son más difíciles de desentrañar. Pero el mensaje igual está claro, ¿no? Lanza una serie de plagas, caerán sobre la gran cúpula, y voy a referirme al final para aclarar el contenido. Untan de aceite las lenguas militares, no es la unción, ungir con aceite, ¿verdad? Que es uno de los ritos, ¿no?, de la iglesia. Aquí esta unción, que debería tener una imagen positiva, se ha vuelto negativa, ¿no? Mancha. Sobre las lenguas militares, está aludiendo directamente al pacto de Letrán firmado, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma. Es una perífrasis que refiere al Papa, ¿no? Hay una degradación ahí también con ese orinarse en la paloma, que está, supongo que sí es muy clara, por eso ni siquiera les pongo en la imagen, pero es la representación del Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, la representación de Dios dentro del trino de la Iglesia Católica. Y escupe carbón machacado, ¿no? El acto, declaraciones que hace el Papa es como si fuera escupir otra vez la degradación, se une, ¿no?, ahí en el mismo bloque que orina, carbón machacado, carbón por lo tanto también que mancha, ¿no?, como ese aceite rodeado de las campanillas del boato propio de los ritos del Vaticano. Vamos a revisar las imágenes y para eso lo primero que vamos a hacer es, la primera la voy a hacer más detenidamente a partir de una obra bibliográfica que es fundamental para conocer poetas en Nueva York. No está en biblioteca, pero yo se las puedo prestar si a alguien le interesa mucho el poemario, quiere trabajar con él. El Lorca, Interpretación de Poetas en Nueva York, de Miguel García Posada. Como ven, es un libro bastante amplio y en él se hace una lectura, un análisis, ¿no?, muy sistemático de todas las imágenes que van apareciendo en Poetas en Nueva York y va relacionando, que es lo más interesante del libro, unos poemas con otros. No en todas hay una explicación que satisfaga nuestra necesidad, ¿no?, de conocer qué, porque muchos de estos símbolos, vamos a verlo en otros poemas, funcionan de manera ambivalente. Entonces no consigue siempre la respuesta que nosotros
buscamos, pero como les digo, la estructura analítica de este libro que va analizando todos los animales, todos los elementos de la naturaleza, nos permite tener una visión mucho más amplia y por lo tanto acceder a esa otra de las claves que yo les decía, que era leer la obra en su totalidad e incluso en comparación con otras obras de Lorca para aclarar el sentido de algunas de estas imágenes. Vamos a ver qué dice este libro sobre la manzana, es el único que le he traído por extenso. Como siempre, imaginen, por eso le he puesto esas imágenes al lado, imaginen siempre esas imágenes visionarias, proyéctenlas como si ustedes fueran un Dalí que tiene que construir, ¿no? A partir de ahí un cuadro. Dice, Lorca recoge el símbolo de la tradición bíblica y hasta ahí, claro, no todos conocemos la manzana de la tradición bíblica y cuáles son las connotaciones que tiene. Muy rico de significaciones, sus valores admiten la bipartición, también la ambivalencia, tanto positiva como negativa, ¿no? Y lo segundo, la asociación negativa de la manzana en Poetas de Nueva York es más abundante. Y pone algunos ejemplos de otros poemas, algunos que ni siquiera tienen recogidos en esta antología. Dice, es preciso matar a todos los enemigos, todos los amigos de la manzana y la arena, dice el poeta a los negros en la Oda a los negros, ¿no? Este valor negativo procede de la raigambre escrituaria, que ya poetizó Lorca en Initium de la suite de los espejos, Adán y Eva. La serpiente partió el espejo en 1000 pedazos y la manzana fue la piedra. Es sintomático, dice, que al redactar en Nueva York la tercera parte de la Oda al Santísimo, Carne, el poema tome el motivo. Eva quema sus dedos teñidos de manzana, ¿no? La culpa, el pecado, es algo que vamos a ver también en el público. La manzana, en esta acepción, es un símbolo de la culpa, la muerte y el pecado. Con este sentido aparece el símbolo al comienzo del grito hacia Roma, el poema que nos convoca. La Iglesia Católica, nos dice el autor, se muestra indulgente con las culpas gravísimas de los ricos y en cambio descarga todo su rigor sobre los seres inocentes, en este caso lo relaciona con las nubes, a los que el pontífice anatematiza con su enguantada mano, en cuyo dorso brilla el anillo rojo del pescador. Y tiene ahí una nota para que vean también cómo muchos autores se han acercado a este tipo de imágenes ofreciendo explicaciones disímiles, ¿no? Dice que otro autor interpreta, dice erróneamente, el poema, que piensa que es una descripción crepuscular, que tendría sentido con el contenido, ¿no?, del poema, con la profecía y con la plaga, inducido por una lectura literal de el que él considera, García Posada, que es un metafórico nubes, ¿no? Dice, Martín devuelve al texto un sentido evidente. No creo como Harris que almendra de fuego aluda al halo que rodea la figura de Cristo. Pueden buscar imágenes, no se las he traído aquí, pero es esa almendra, o esa forma almendrada que rodea a Cristo en la ascensión. Y ahí cita también a otro autor, Eisenberg, cuya elucidación de la metáfora trata de profundizar, que es la que él ofrece. Le he puesto ahí unas imágenes, primero una manzana atravesada, en este caso por una flecha, ¿no? Pero bueno, por esa aguja. Y yo creo que, aunque no lo diga García Posada, pero sí que lo he visto en otros comentarios de este poema, que pueden buscar en internet, hay muchas interpretaciones, vamos a quedarnos con las que más se sostienen, ¿no?, dentro de la poética lorquiana y el sentido de la obra. Es esa imagen del Sagrado Corazón, como una manzana, atravesado por los espadines de plata, ¿no? Es una imagen también bíblica. Al fin y al cabo no hay que quedarse solo con una. Si parte del surrealismo vemos que era esta superposición de, ¿no?, que te llevan a muchos lugares o a muchas interpretaciones diferentes, pero que se van compactando, ¿no? Son como una especie de intuiciones en paralelo que van ofreciendo. Quédense con esa imagen del Sagrado Corazón porque luego vamos a ver otra en relación con las rosas y las espinas que aparecen seguidamente en el poema. A lo que alude García Posada aquí es a esa almendra de fuego que lleva en el dorso. Dice ahí al símbolo papal, el Annulus Piscatorium, luego lo vamos a ver en relación con la imagen de los peces. También ese es el Papa, perdonen la imagen, pero ese es el Papa Pío IX Pío XI, en un cartel cercano a Poetas de Nueva York, 1925. Tienen ahí también un retrato donde les he ampliado la imagen de la mano con el anillo. Un anillo que llevan todos los papas, ¿no?, que de papa a papa se funde el anillo anterior y se genera un anillo nuevo y que lleva, entre otros, aunque ha ido cambiando con el tiempo, pero el símbolo también del pescador, ¿no? Esa parece que es la mano que rasga las nubes, ¿no? Lo que me interesa también es la idea de esa violencia de la mano papal rasgando las nubes. Es cierto que esa almendra de fuego también tiene otras representaciones, ¿no?, que están en relación con la Biblia. Hablaba ahí el autor norteamericano de la almendra de fuego de la ascensión. Quizá también habría que pensar en las lenguas de fuego del advenimiento del Espíritu Santo, tal como aparece en la Biblia.
bueno, quédense con alguna de estas imágenes. Les he traído otra imagen también porque pienso que la lengua de fuego o la llaga de fuego, tal como aparece en la Biblia, del dorso puede tener también una interpretación crística, ¿no? Tienen ahí una representación de la llaga de Cristo como una llama o como una almendra como producto de la crucifixión. Bueno, es otra de las ideas que están pululando por esa imagen. Me interesa también rescatar, porque no sé si lo saben, esa imagen de los peces de arsénico como tiburones, porque el pez es una de las formas de representación del cristianismo primitivo, el ictus, que tienen ahí, no sé si lo saben, pero era también una forma de reconocimiento entre los cristianos primitivos, ¿no? Que dibujaban en la arena una serie de figuras y cuando dibujaban la mitad de este ictus, si alguien completaba, ¿no? con el otro arco el pez, pues entonces podían reconocerse. Recuerden que el cristianismo durante los primeros más de 3 siglos, ¿no? estuvo prohibido dentro del Imperio Romano. Pero estos peces ahora se han vuelto peces de arsénico, ahí está la connotación negativa, y tiburones, ¿no? Transformados o transfigurados en tiburones. O sea que algo que era en la representación del cristianismo primitivo, por lo tanto las raíces evangélicas más profundas de cómo debe ser la religión, ha sido transformado. Eso sí está claro, ¿verdad? O por lo menos ahí tenemos bastante claridad. Lo que tienen abajo es la representación precisamente del anillo papal del León XIII, del León XIII, que representa a un pescador, porque claro, el pez, o por qué los cristianos primitivos escogen el pez como símbolo de reconocimiento, tiene que ver con todas las alusiones que hay, no solo cuando Cristo llama a los apóstoles para que sean pescadores de hombres, además de eso aparece en otros momentos como pescador, de hecho cuando resucita, ¿no? Toma un pescado a la parrilla, y en los primeros cristianos se llamaban a sí mismos peces o pececillos, ¿no? Cuando iban reconociendo, iban generándose en esos núcleos que en principio fueron sectarios y tenían que ser escondidos, ¿no? Entonces, bueno, la imagen del pez es un poco más clara. Luego aparecen esas rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de sangre. Pocos intérpretes de esta obra han reparado en esta imagen o han tratado de relacionarla con esta tradición evangélica o tradición bíblica. Yo creo que hay una alusión, pensando en esa manzana con los espadines de plata, a las representaciones del corazón de Jesús. Ven aquí ese corazón de Jesús, el sagrado corazón con los espadines de plata, ¿no? En los caños de la sangre, en los caños de donde vienen las venas y las arterias, rodeado de rosa, pero que la rosa representa o es en sí mismo, en el cristianismo, una figura ambivalente, ¿no? Porque la belleza, la pureza de la rosa, pero también las espinas. Tienen ahí a la derecha una representación del Sagrado Corazón rodeado de espinas, que son las espinas de la rosa, pero al mismo tiempo están prefigurando o figurando la corona de espinas de Jesucristo, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que pensar en todas esas imágenes en paralelo. Lo que está claro es de qué tradición proceden y cuál es el sentido, ¿no? Que Lorca quiere manifestar, ¿no? Lanza una serie de plagas que están todas referenciando imágenes evangélicas, imágenes de la tradición bíblica, etc. Bueno, hemos tenido aquí una superposición de imágenes, hemos tenido una enumeración casi caótica de todas esas imágenes que constituyen esa plaga que caerá, ¿no? Y estas sí son imágenes propiamente visionarias, ¿no? Son metáforas surrealistas, no todas sabemos exactamente a lo que aluden, pero sí provocan una sensación en el espectador, ¿no? En el lector, en este caso digo espectador porque estoy pensando en el visionado de las imágenes. Cristian de Pape habla de además de imágenes visionarias, que son una serie de metáforas percutantes, ¿no? Que, bueno, el término no es lo que más me importa, pero sí es verdad que son imágenes que percuten, ¿no? Que golpean la mirada del lector, y creo que ahí es donde está el interés también de analizar separadamente esta primera plaga. Vamos a la segundo grupo estrófico. Vamos ahora a algo más ágiles, ya que tenemos, ¿no? La disposición general del poema, a analizar la segunda y la tercera parte. Voy a ir leyendo a la vez que voy comentando. Creo que ya hay algunas imágenes que son fácilmente reconocibles. Dice ahí: porque no hay quien reparta
el pan ni el vino, ¿no? Obviamente los elementos de la Eucaristía, ¿no? De la religión, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto. La hierba en Lorca suele tener un sentido negativo, suele relacionarse con la muerte, ¿no? Se aparece en bodas de sangre. Ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. Carpintero y cruz obviamente también refieren a la imagen de San José y de Cristo, ¿no? No hay más que un gentío de lamentos que se abren la ropa en espera de la bala. Bien, aquí hemos generado, ¿no? Un escenario, bueno, Lorca ha generado un escenario, fíjense ahí en la cantidad de negaciones, ¿no? Es un espacio de ausencia, ¿no? No hay quien haga tal, no hay ni quién, ¿no? Ese paralelismo además al inicio de la frase con esas anáforas que van dotando del ritmo al poema también en un sentido estilístico, construyen ese mundo de ausencia, ¿no? Ausencia de lo que debía ser frente a lo que hay. Fíjense que también el espacio de presencia, el espacio que hay, se construye lingüísticamente desde una negación. No hay más que, no hay más que, no hay más que, otra vez con la repetición paralelística al inicio del verso, ¿no? Como una anáfora. En esos no hay más que, lo que sí hay, fíjense que representan también imágenes de obreros o trabajadores que representan ese trabajo inhumano, ¿no? Y cierta resignación y fatalidad que conlleva la sociedad contemporánea, ¿no? De fondo podríamos incluso pensar en tópicos clásicos como el de menosprecio de corte o menosprecio de la vida en la ciudad, aquí obviamente revertido y reconvertido a la sociedad de los inicios del siglo XX. Bueno, después de ese mundo de negaciones, de su espacio de ausencia y presencia, vamos a ver de nuevo cómo se comporta el Papa y el Vaticano. Dice ahí, el hombre que desprecia la paloma debía hablar. Otra perífrasis en relación con el Papa, ¿no? Que se elude el término, pero aparece ahí también ese desprecio que se relaciona con la orina anterior. Y el gritar desnudo se refiere con el escupir, ¿no? El carbón machacado. Debería gritar, ¿no? Ese debía en realidad es un imperfecto con valor de condicional, lo que debería ser frente a lo que es. Hay otras imágenes un poco más adelante que están en relación con esa hipocresía de la institucionalidad de la Iglesia. Debía gritar desnudo entre las columnas, piensen en la columnata, ¿no? Que está en la Plaza del Vaticano, y ponerse una inyección para adquirir la lepra, ¿no? Es decir, debería establecer esa empatía solidaria con los desfavorecidos, ¿no? Aquí Lorca, y lo va a hacer en muchos de los poemas, o en la mitad más o menos de los poemas de poetas en Nueva York, se convierte en un poeta comprometido, al menos comprometido socialmente, si no necesariamente de forma política, de manera que propone una modificación de la realidad, propone una serie de medidas, ¿no? De carácter social, donde mezcla, como se aparece en este poema y en otros también lo hará de una forma incluso más clara, ese mundo íntimo, ese mundo subjetivo del poeta, con ese volcarse, ¿no? Como profeta, como anunciador hacia lo sociopolítico. ¿Qué debería hacer? Llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos. Esta es una imagen que, claro, es más fácil relacionar, entonces esa almendra de fuego del dorso de la mano, ¿no? Y sus teléfonos de diamante, ¿no? Una expresión también de la opresión que se establece desde la distancia a través de la comunicación en el teléfono, que era, bueno, unos elementos, no es que venga aquí por eso, pero era uno de los elementos clásicos que ha aparecido en los poemas desde los inicios de las vanguardias en relación con el futurismo, con el ultraísmo y con esa aparición de la máquina y la tecnología en la literatura. Pero, eso es lo que debería, pero otra vez la contraposición es un poema con una estructura muy clara, ¿no? En ocasiones se ha dicho que incluso es pueril la forma de construcción argumentativa de Lorca en general y este poema en particular. Dice, el hombre vestido de blanco, otra vez el Papa en forma de perífrasis, ignora, ¿no? Qué cosas no hace. Aquí se aparecen una serie de imágenes que se relacionan con el cristianismo primitivo y con la iglesia evangélica de los inicios del cristianismo. El misterio de la espiga, ¿no? Una imagen de la fertilidad en relación también con el pan, por lo tanto con el pan eucarístico. Ignora el gemido de la parturienta, el nacimiento natural, ¿no? Ignora que Cristo puede dar agua todavía, las imágenes del agua en relación con Cristo, que está también en otros poemas del poemario, ¿no? Como en Crucifixión, el nacimiento de Cristo, son imágenes también de vida y de vida en Cristo, ¿no? El agua, aquí probablemente también podríamos relacionarla con el agua del bautismo, ¿no? Por la cual los individuos
nacen a la nueva vida, ¿no? Atravesando el agua, que al fin y al cabo es lo que significa ese rito del bautismo. Ignora que la moneda, un término esencialmente relacionado, ¿no? con ese mundo del capitalismo que aparece aquí reflejado. Dice que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Otra vez los dos polos de manera contrapuesta. La sangre del cordero obviamente es una imagen crística, ¿no? Que derrama la sangre por nosotros, y también incluso con la imagen de Cristo pastor, ¿no? Y el Cordero de Cristo, habrán visto muchas representaciones de esto. Y sin embargo, por otro lado, el lujo, la ostentación, la suntuosidad, que está además alejada totalmente de la tradición católica, ¿no? El faisán con su pico idiota. La tercera parte, que yo digo que bueno, que temáticamente está en relación con esta, pero en la tercera estrofa, tal como tenemos el poema, aparece también unas imágenes del mundo contemporáneo. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, la aurora, que está en el poema de la aurora, ¿no? La aurora que se relaciona con lo natural, pero que es imposible que entre en la ciudad. Pero, otra vez la contraposición, lo que llega, ¿no? Lo que intentan y lo que pasa es una reunión de cloacas. Se relaciona directamente con las imágenes que aparecen en la aurora, donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Otra vez una degradación, en este caso, de un mito clásico, ¿no? Las ninfas. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero otra vez debajo de las estatuas no hay amor, ¿no? Otra vez la falta de empatía con esa imagen estatuaria. No hay amor bajo los ojos del cristal definitivo. El amor está... ¿Dónde entonces, ¿no? Hay que encontrar esto. Y aquí nos da unas claves también con una serie de imágenes más fáciles de interpretar, pero que también son imágenes visionarias. Las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas. Imaginen, ¿no? El mar cubierto de cadáveres de gaviota, en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Aquí está esa unión, esa fusión que yo les decía entre la parte colectiva, social, con la parte íntima e individual, ¿no? El beso que tantas veces va a aparecer también en Poeta en Nueva York. Estamos entonces viendo, ¿no? Cuáles son todas esas fuerzas destructoras de la vida en relación con la muerte, con la soledad, con la insolidaridad, con la explotación. En otros momentos del poemario aparecerán las leyes esclavistas, ¿no? En los poemas dedicados a los negros, como el número y el capital que aparecía en la aurora están constriñendo la realización del individuo. Pero, nuevamente, la construcción contrastiva, el viejo de las manos translúcidas, nueva perífrasis sobre el Papa, dirá de lo que dice a lo que hace. Esta es la representación que les hablaba de la hipocresía. Amor, 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 aclamado por millones de moribundos. Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita, ¿no? El melón de dinamita es una imagen que esto es una metáfora que no es nada surrealista, aunque sí están bastante alejadas, como veíamos en el caso de algunas de las representaciones de Dalí, ¿no? Son misiles. Fíjense en lo que dice y lo que ocurre. Lo que dice y lo que ocurre. Hemos tenido esta contraposición a lo largo de las estrofas anteriores. Dirá amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, y aquí empieza la última parte. Mientras tanto, los negros que sacan las escupideras. Ahora aparecen las imágenes de los oprimidos, que aparecen en Oficina y Denuncia, que aparecen en Danza de la Muerte. Los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores. Una alusión, yo creo que bastante clara al público. Y a esa liberación también individual, íntima y sexual. Las mujeres ahogadas en aceites minerales. La muchedumbre de martillos, de violín o de nube. En una de los manuscritos desechados del poema aparecen también aquí unos versos que se los pongo también para que entendamos un poco cuál era la idea de Lorca cuando escribe este poema, ¿no? Que es compañeros del mundo, lo tienen ahí a la derecha. Hombres de carne con vicios y sueños, ha llegado la hora de romper las puertas. Y aquí viene la llamada que aparece en la última parte del poema. ¿Qué deben hacer todos estos colectivos oprimidos, ¿no? Los muchachos que no pueden realizarse, los negros, las mujeres. Ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el muro. Ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las presiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día. Una obvia alusión
al Padre Nuestro, ¿no? A la oración que nos dejó Cristo en el Evangelio. Por lo tanto, es una vuelta a ese cristianismo de los evangelios. Flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Y ahí acaba el poema. La voluntad de la tierra, de nuevo, Lorca aludiendo a las fuerzas telúricas, ¿no? Al advenimiento de lo natural sobre lo artificial de la ciudad. Algo así, con un sentido diferente, está también en Danza de la Muerte. Me gusta pensar también en esta imagen auditiva, ¿no? Sonora, de todos estos gritos, de una manera incluso sinestésica, como se puede ver en el poema de la Aurora, ¿no? Como la construcción de una imagen, aquí no escuchamos los gritos, pero una construcción de una imagen puede provocar esta ilusión. Y para terminar, solo una alusión interpretativa que probablemente no estaba en la cabeza de Lorca. A mí me parece interesante la visión que puede desprenderse de ahí. Es que les decía al inicio del vídeo que el Chrysler era el edificio más alto de Nueva York en ese momento, pero se está construyendo el Empire State Building, que será el que sustituya esa altura, ¿no? Máxima del mundo contemporáneo. Si uno revisa los periódicos de la época, de hecho en torno a 1929-1930 hay una pugna entre la construcción del Empire State y lo que era el Chrysler, de manera que al Chrysler se le añade esa aguja que están viendo ahí arriba. Esto es de hecho de un periódico del momento, para seguir ostentando, ¿no? El espacio más alto. Independientemente de que Lorca conociera este tipo de polémica entre la construcción arquitectónica de Nueva York del momento, yo sí creo que el hecho de ponerse en el lugar más alto puede, de alguna manera, rememorar la Torre de Babel. Recuerden la construcción de la Torre de Babel, que quería llegar al cielo y que Dios, por la soberbia del pueblo, castiga, ¿no? Y ahí aparece la división, además de las lenguas, destruyendo esta torre que queda inacabada. Creo que, bueno, es una sugerencia interesante también para comprender la obra de Poeta en Nueva York. Y para terminar, si se quedaron con ganas de saber más sobre este poema, además de muchísimos comentarios que hay sobre algunos bastante disímiles en internet, les he dejado en el material docente, en un curso, el comentario sociológico de Grito hacia Roma de Páez Castro, que creo que es interesante porque es una mirada, no hay tanto análisis literario, pero es una mirada desde la sociología, desde una óptica marxista de cómo entender el poema. Y si quieren un contraste con lo que les he ofrecido aquí, con lo que vamos a hablar en clase, también pueden revisar el vídeo de comentario de Grito hacia Roma que realiza el profesor Jesús González Maestro desde la óptica del materialismo filosófico. Nos vemos en el siguiente comentario.